decimos muchas gracias, Dios. Gracias por tanto amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu comprensión, por tu paciencia. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros en todo momento. Y por eso hoy nos rendimos delante de ti para decirte, aquí está tu pueblo, aquí está tu remanente fiel, Señor, dispuestos a ser ministrados por ti, dispuestos a ser enseñados, Señor, una vez más. Aquí estamos con un corazón dócil, un corazón sensible, Señor, para escuchar tu palabra. Hoy nos rendimos a ti, Señor, y te damos muchas gracias. Dile gracias, Señor. Gracias por este lindo tiempo. Gracias por esta especial mañana que tú nos regalas, Dios. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón y todo nuestro ser para que tú hables a nuestra vida, para que tú nos ministres. ¿Qué tal si ahí desde el lugar donde tú te encuentras le das gracias a Él? Habrá muchos motivos para darle gracias en esta mañana. Posiblemente tendrás que agradecerle por tu familia, agradecerle por todo lo que el Señor te ha dado hasta el día de hoy, y que sea esta una oportunidad para comenzar el día de la mejor manera, y es aquí tomados de la mano de Dios con un corazón grato. Recuerde que la Biblia dice que demos gracias a Dios en todo. Aun si estás pasando algún momento difícil, dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias porque en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad, Señor, tú me estás enseñando, tú me estás llevando a la madurez, tú estás develando lo que hay en mi corazón, cosas que aún tenemos que cambiar, cosas que tenemos que dejar a un lado, Dios. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Aquí están tus hijos que están conectados de las diferentes plataformas. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que ahí tú ministres a cada vida y a cada corazón. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Qué bonito encontrarnos una vez más. Qué lindo privilegio poder estar aquí enseñando la bendita palabra del Señor. Qué privilegio que tenemos cada uno de nosotros de tener las herramientas necesarias para poder, desde la comodidad de nuestra casa, escuchar la palabra de Dios, escuchar el consejo de Dios. Muchos no tienen ese privilegio, nosotros gozamos de ese privilegio. No solamente eso, sino el privilegio de tener la salud, el privilegio de hoy estar con vida, de poder respirar, de poder estar aquí frente a un dispositivo y poder escuchar la palabra del Señor, el consejo de Dios. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta linda mañana, en este nuevo tiempo. Es una nueva oportunidad, cada día es una oportunidad de que demostrar esa luz que hay en nosotros, ese Cristo que está en nuestro corazón, ese Espíritu Santo que mora en medio de nosotros, que mora dentro de nosotros, ese Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía, para que cada día nuestra vida sea diferente, sea cambiada. Vamos a continuar con nuestra serie Liberados para servir a Dios. Recordemos que estamos en el relato del capítulo 12, que lo comenzamos en la lección anterior, donde estábamos hablando del camino a la libertad. Ya el pueblo de Israel está a puertas de salir de la cautividad. Han pasado ya 430 años y ya Dios ha considerado que es el tiempo para que su pueblo sea liberado. Hoy vamos a tocar el libro de Éxodo capítulo 12 a partir del verso 13 en adelante, por favor. ¿Qué vimos en nuestro programa anterior? En el programa anterior, en la lección anterior que estuvimos estudiando, vimos la institución de la fiesta de la Pascua, ustedes recordarán, y examinamos algunas instrucciones para esa celebración, algunos ingredientes que fueron importantes, que nos dejaron aquellos detalles una enseñanza muy importante, entendiendo que para nosotros como cristianos, nuestra verdadera Pascua es el Señor Jesucristo, el cual vino a ser inmolado, el cual vino a ser sacrificado para que tú y yo fuéramos libres de todo pecado. Destacamos también en la lección anterior esa 10ª plaga que había sido enunciada, y esa plaga hace referencia a la muerte de los hijos mayores, es decir, de los primogénitos, y que Dios le había dado una instrucción al pueblo, les había dicho, esa plaga va a venir, pero les daba una advertencia, que si ellos rociaban con la sangre las puertas de sus casas, entonces el juicio no vendría sobre ellos. Y eso lo vimos en el último versículo que tocamos de Éxodo capítulo 12, verso 13. Y terminamos ahí la lección anterior. Luego vamos a encontrar que en el libro de Levítico, más adelante cuando Dios nos permita estudiarlo, vamos a encontrar cómo se celebraba esta fiesta del pan y la fiesta
del pan sin levadura y la fiesta de la Pascua que ellos celebraban. Pero bueno, vamos a entrar en materia entonces. Acompáñenme por favor al libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a mirar ese primer párrafo que va desde el versículo 13 al versículo 16. Y dice la escritura de esta manera: y la sangre os será por señal en todas las casas, dice señal en casa, donde vosotros estéis. Es decir, esa iba a ser la señal, lo que iban a demostrar que verdaderamente habían creído esa palabra que Dios les había dado. Dice la escritura: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Recordemos, mis amados, que todo esto es una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que estudiamos en la lección anterior, donde decíamos que esa sangre que está hablando aquí el relato en el libro de Éxodo representa hoy en día a las personas que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Y aquellas personas que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, es decir, que hemos reconocido nuestra vida de pecado, la hemos confesado a Cristo Jesús, nos hemos arrepentido de ese pecado y hemos aceptado al Señor, a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces la mortandad, es decir, la muerte no vendrá sobre nosotros. El cielo y la tierra dice la escritura que pasará, pero que la palabra no va a pasar. Y ahí está esta palabra. Esta palabra es para nosotros, donde nosotros estamos en Cristo Jesús. No tendremos por qué tener miedo o temor de la muerte, porque sabemos que el Señor, la Biblia nos dice que a través de Cristo Jesús nosotros tenemos la vida eterna. El versículo 14 dice: y ese día os será en memoria, y celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Dice la escritura: por estatuto perpetuo lo celebraréis. Verso 15: 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Dice la escritura también: porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa comunión, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Dice: ninguna obra se hará en ellos, excepto solemne que preparéis, lo cual haya de comer. Entonces, ¿qué nos está mostrando este pasaje de la Biblia? Realmente hay unas instrucciones que no tienen nada que ver con el ángel de la muerte, no tiene que ver sino con la presencia de Dios que iba a estar ahí, como el Dios que los iba a salvar. Y habla de unas instrucciones muy claras que dice aquí la escritura. Dice que 7 días celebrarán. Es una fiesta como que Dios diciéndoles: van a estar en sus casas y simplemente van a vivir en compañerismo, en fraternidad, van a estar unidos ustedes como familia. Y bueno, cuando suceda eso, entonces van a ser todos hallados dentro de la casa. Nos enseña la Biblia la importancia de la comunión, la importancia de estar en familia, de poder compartir con nuestra familia. Pero aquí algo bien interesante, y es que ellos podían tener el privilegio de estar ahí compartiendo las cosas de Dios. Esto nos muestra también un compañerismo con Dios. La importancia, y Dios les está dando las instrucciones de la importancia de la relación del compañerismo con Dios. Y ahí tendremos nosotros que entrar a revisar también, porque Dios nos demanda en este tiempo que, independiente de las ocupaciones, de las actividades, de todo lo que tengamos que hacer, es muy importante que nosotros saquemos el tiempo para estar en comunión con Dios. Dice el versículo 17: y guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Ahí Dios envía su ejército para estar a favor del pueblo, y Dios hace cosas sobrenaturales que vamos a estar viendo en los próximos capítulos. Dice entonces la palabra que: por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces la Biblia está mostrando algo bien interesante, y es que ellos comerían los panes sin levadura en el momento que estaban marchando. Durante la marcha que iban saliendo de Egipto, ellos iban comiendo ese pan. Durante 7 días recuerde que la Biblia nos muestra que ellos fueron sacados, fueron expulsados aquella noche que se conoce como la noche de la Pascua. Y aquí es importante entender que la Biblia está hablando y enfatiza del pan sin levadura. Los que comiesen pan con levadura serían separados del pueblo, es decir, que eran apartados de esa relación fraternal, de ese compañerismo que ellos tenían. Y como un detalle adicional podríamos mirar que desde el versículo 14 al versículo 20 por lo menos se mencionan 8 veces la palabra sin levadura. Esa palabra levadura tiene un significado que es bien importante. Versículos 19 y 20 dice entonces la escritura: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel.
ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. La levadura nosotros lo encontramos en la Biblia, que es un símbolo del mal, es un símbolo de pecado. Representa todo aquello malo, todo aquello que es ofensivo ante Dios. Si nosotros lo miramos en el Nuevo Testamento, por ahí a la altura de Mateo, del evangelista Mateo capítulo 13, habla sobre no mezclar la levadura con la harina. Ahí encontramos una parábola donde se mezcla la levadura, 3 medidas de levadura de harina con levadura. Y esto nos muestra algo que viene interesante. Recuerde que lo que hace la levadura es fermentar la masa. Pero uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver hoy en día? ¿Qué tiene que ver con el Evangelio? Tristemente, quiero decirles que hoy en día el Evangelio está leudado. El Evangelio está mezclado de las cosas de Dios que son buenas, que podríamos decir como la harina, pero que está leudado. Esto nos habla que la Biblia hoy en día, infortunadamente, se ha predicado introduciéndose leudo, es decir, introduciéndose levadura, manipulando la palabra de Dios, tergiversando la palabra de Dios. Y esto hace que muchas personas hoy en día estén confundidas porque ya no saben ni qué creer. Hoy en día existen muchas sectas, hoy en día existen muchos grupos que toman la palabra de Dios como fuente de ganancia deshonesta, que toman la palabra de Dios y la manipulan y tergiversan todo lo que está escrito ahí. La levadura entonces representa como que la palabra de Dios hoy está siendo mezclada con cosas de mal. Y por eso hay que tenerle todo el discernimiento y prestarle toda la atención para que nosotros no seamos contaminados, para tener una palabra que siempre se mantenga pura, una palabra que siempre se mantenga conforme a como está escrita. Y la Biblia incluye la doctrina, que es la verdadera doctrina, pero que infortunadamente hoy hay diferentes doctrinas, falsas doctrinas que están engañando a la gente. Y ahí es una advertencia diciéndole Dios al pueblo, tengan mucho cuidado, tengan la mayor atención para que no vaya a ser mezclado. En el libro de Mateo capítulo 16, versículo 6, explica el Señor algo bien importante a los discípulos y les está diciendo, estén atentos y guardaos de la levadura, y habla de unas personas que son los fariseos y los saduceos. Está hablando el Señor de tengan mucho cuidado con la palabra que se escucha. No todo el que habla la palabra de Dios va con la verdad. Hay que tener muchísimo cuidado, porque hay personas que utilizan las cosas de Dios para engañar a los demás. Dice Mateo capítulo 16, verso 11, hablando el Señor con los discípulos, ellos parece que como que les costaba un poquitico. ¿Cómo es que nos estás hablando de que no comamos pan? Entonces dice, no, yo les estoy hablando, es que tengan mucho cuidado, porque es un símil, es una analogía que el Señor les está mostrando, pero lo que Dios quiere enfatizar, lo que el Señor Jesucristo quería enfatizar, es esa levadura de los fariseos y esa levadura de los saduceos, que tuviesen mucho cuidado. En aquel tiempo los discípulos del Señor Jesucristo pensaban que se estaba refiriendo a un pan material, porque no habían entendido que el Señor estaba hablando de esos engaños. Y recuerde que el Señor fue muy enfático con los fariseos. Le decía, ustedes por qué le ponen cargas al pueblo, ustedes por qué dicen tantas cosas que no cumplen, ustedes por qué hablan. Y entonces el Señor les advierte a los discípulos, presten atención lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Porque lo que dicen, pues sí, si bien es cierto, es palabra de Dios, pero lo que ellos hacen, digamos que es contrario a lo que están enseñando. Así que esa es una advertencia para nosotros cuando se habla aquí de la levadura. Y ahora uno puede decir, bueno, los que han tenido la oportunidad de comer pan sin levadura, podrían decir, no, pero es que ese pan sin levadura no es sabroso. Es un pan insípido, un pan un pan desabrido. Y bueno, quiero decirles también, mis amados, que cuando se predica la palabra de verdad, cuando se predica la palabra de Dios como está escrita, entonces a muchas personas no les gusta, a muchas personas les parece como que no es agradable. Más bien háblenos de temas que a nosotros nos motiven. Háblenos, por ejemplo, del dinero, háblenos de los negocios, háblenos de prosperidad, háblenos de pronto de que vamos a ser exitosos, háblenos que hay un potencial y que Dios va a hacer en mi vida cosas grandes. Hábleme de eso, o sea, lléneme el ego, lléneme la autoestima. Pero es que cuando me hablan de pecado, cuando me hablan de dejar el rencor, de dejar el odio, cuando me hablan de arrepentimiento, cuando me hablan de cambiar mi carácter, mi vida, de dejar mi pecado, eso no me gusta.
Entonces, noten que siempre cuando se habla de aquí de este tema, estamos hablando que Dios anhela que un pueblo esté con el pan sin levadura, es decir, con la palabra tal cual como Él ha escrito. Que no nos dejemos manipular, mis amados, que tengamos mucho cuidado con esas palabras tan bonitas, tan sabrosas, que al parecer pues como que son muy elocuentes y como que gustan mucho, pero están leudadas. Así que tengamos mucho cuidado. Esto como para analizar un poco estos primeros pasajes de la Biblia. Pero vamos al versículo 21, por favor, a mirar este párrafo del 21 al 23. Vamos a mirar qué es lo que está sucediendo en esta historia. Dice la escritura: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos de vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad, dice la escritura, un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estaba en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Versículo 23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces nosotros aquí entendemos que ya está, esto que había sido anunciado ya está llegando, y Dios da una instrucción. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y cómo era que pintaban esos postes? ¿Cómo era que pintaban los dinteles? ¿Cómo era que ellos hacían? ¿De qué manera lo hacían? Ellos utilizaban unas hojitas, unas ramas, que es una planta muy pequeña que se conoce como hisopo. Es una planta muy suave y la utilizaban como una especie de brocha para pintar los dinteles. Esas hojitas, esa plantica pequeña se encontraba a los alrededores de las rocas. Ellos iban, buscaban y con eso formaban, repito, una especie de brocha, y con eso pintaban los marcos, pintaban los dinteles, que era lo que el Señor había dicho. Pero uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Porque es que ese hisopo representa la fe, mis amados. El hisopo es como la manera en que nosotros, por fe, creemos que al aplicar la sangre de Cristo, que cuando nosotros verdaderamente tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, nosotros confiamos al mensaje de Cristo Jesús. Ese hisopo es como esa palabra, esa fe que nosotros nos tomamos y decimos: nosotros creemos en eso, creemos que a través de Cristo Jesús nosotros vamos a obtener la salvación, creemos lo que Cristo hizo, que Él vino y cargó con nuestros pecados, que fue a la cruz del Calvario y que ahí murió por nuestros pecados, derramó su sangre y que murió y que al tercer día resucitó. Nosotros tenemos fe que eso es verdad, que eso nos lleva a la salvación. Ese es como ese hisopo que nos cubre con esa sangre de Cristo, que ya hemos hablado de eso, que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Es ese hisopo. Ahora llegamos a la 10ª plaga, entonces aquella plaga que había sido anunciada, la plaga donde mueren los hijos mayores, y vamos a recordar un poquitico esto, porque este último juicio que viene sobre Israel, sobre Egipto, pero que el pueblo de Israel que estaba allá en Gosén iban a ser protegidos. Pero recordemos que la protección básicamente no era porque estuvieran en Gosén, no era porque fueran el pueblo de Israel, sino que la protección vendría solamente para aquellas casas que estuvieran con sus dinteles, digamos, marcados con la sangre de esos corderos que habían sido sacrificados. Y eso es lo que les daba la salvación a ellos, eso es lo que los iba a librar de la muerte como tal. Ahora, si nosotros hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador, como el Señor de nuestra vida, como ese Jesús que verdaderamente vino a morir por nosotros, y si nosotros al creer eso hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, cuando decimos la palabra bautizar es que hemos sido introducidos en el cuerpo espiritual de creyentes, introducidos en la iglesia del Señor. Eso es lo que se llama bautismo. Bautismo es introducir en. Entonces nosotros en primera instancia creímos en Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo nosotros fuimos introducidos en el cuerpo de creyentes que se conoce hoy como la iglesia. Entonces si hemos dado ese paso, es decir, si el Señor ha hecho esa obra en nosotros, entonces hacemos parte de la iglesia verdadera. Ahora, ¿qué es esto? ¿Por qué nos indica todo esto? Porque los que iban a ser salvos eran los que realmente estuviesen sus casas marcadas. Lo mismo, va a ser salvo solamente la persona que verdaderamente haya puesto su confianza en Cristo Jesús, y como confianza en Cristo Jesús su vida ha cambiado, se ha arrepentido y ahora hace parte de la iglesia del Señor. Y cuando el Señor venga, entonces el Señor no va a mirar ninguna denominación.
El Señor no va a mirar ninguna nación como tal, sino que el Señor va a venir a buscar y va a venir a llevar a aquellos que verdaderamente tienen la sangre de Cristo Jesús en su corazón y que dicen: Señor, yo soy un hijo tuyo. Señor, mi vida es cambiada. Esto, mis amados, para que tengamos en cuenta que lo que verdaderamente nos da la salvación es Cristo Jesús en nuestra vida. Si una persona no tiene a Cristo Jesús en su corazón, está en peligro de muerte. Pero si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, debemos estar tranquilos y seguros porque el Señor nos ha sellado ya, hemos sido parte ya de su pueblo y por lo tanto esa promesa se hace realidad en nuestras vidas. El versículo 29 y 30 nos muestra algo bien interesante. Dice que aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Llegó el momento ya, ese momento que había sido anunciado ha llegado. Ese momento trágico para los egipcios. Dice, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Noten que ahí esa noche, en plena medianoche, viene el ángel de la muerte y ocurre una matanza tremenda. Versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y dice la escritura que todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto. Ustedes se imaginan ese lamento, ustedes se imaginan esos gritos en todas las casas: había muerto el primogénito. Dice, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Era una noche trágica para ellos. Algunos podrían decir: no, pero ¿por qué Dios es tan duro? ¿Por qué Dios actúa de esa manera? Si alguien toma este texto sin tener en cuenta todo el contexto de lo que hemos estudiado, entonces diría: pero mire Dios cómo se le ocurre matar a tanta gente, qué masacre tan dura. Pero nosotros debemos entender que este es el último juicio que viene, que Dios ya le había advertido, que es la primera vez que Dios toca vidas humanas, que esta plaga, escúcheme, esta plaga no hubiese llegado, esta situación, esta circunstancia no hubiese llegado si desde el principio Faraón acepta a Dios, cree en Dios y simplemente dice: pues váyase. Pero ustedes saben que esto es una consecuencia. Ustedes recuerdan que el libro de Job dice, cuando Job perdió a sus hijos, Job no se resintió contra Dios. Job no dijo: Señor, pero aquí ¿qué está pasando? Si yo soy un hombre justo, soy un hombre recto, yo he hecho las cosas bien. ¿Cómo se le ocurre que usted se va a llevar a mis hijos? Pero ustedes recuerdan que las palabras de Job fue: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Este es un hombre que ha entendido. Es un hombre que sabe que Dios tiene la autoridad. Es un hombre que entiende que Dios es el que da la vida y como Él da la vida, Él también en cualquier momento la puede quitar. Esto nos da una lección a nosotros también, mis amados, en esta mañana, y es entender que Dios tiene el control de la vida, que no tiene sentido que nosotros nos angustiemos o que nos preocupemos. Entendamos que estamos en las manos de Dios, que Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida, Él sabe cuáles son nuestros días, Él sabe hasta dónde vamos a llegar, y que si en algún momento llegase a pasar algo en nosotros o algún miembro de la familia, alguien cercano, que nosotros no estemos quejándonos contra Dios, sino que digamos: Señor, bueno, nos va a hacer falta ese ser querido, lo vamos a extrañar muchísimo, pero Señor, tú eres quien da la vida y tú también eres quien la quitas. Señor, sencillamente entendemos que todo lo que está pasando es conforme a tu voluntad, que tú eres soberano, que tú tienes el control de las cosas, que hay situaciones donde nosotros no entendemos, pero sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Que no pase con muchas personas que se resienten contra Dios, que dicen: Dios, pero ¿por qué pasa esto? Dios, pero ¿por qué me sucede esta situación? Y siempre que pasa algo en la vida, Dios ha advertido, y eso lo estamos viendo en esta escena. Es una batalla, mis amados, en lo espiritual. Y obviamente, como es una batalla, pues tienen que haber heridos y tienen que haber muchos muertos. Y por eso cuando hablamos aquí de esta, porque esta es una batalla espiritual que si ustedes han analizado en las últimas lecciones que hemos tocado el texto desde el capítulo 7 hasta aquí el 12 que vamos, ha sido una batalla constante. Es Dios contra las huestes de maldad, es Dios demostrando su poder, su soberanía, pero es un pueblo, el pueblo de los egipcios, Faraón en cabeza, que está negándose siempre a las cosas de Dios, que está en contra de las cosas de Dios, que a pesar que ha visto una cantidad de situaciones adversas, situaciones de calamidad en el pueblo,
donde él también ha sido tocado. Ahora viene la muerte de su hijo mayor. Entonces, a pesar de tantas cosas, este hombre ha sido endurecido. Y todo eso es lo que ha llevado a desencadenar una situación como esta. Pero también habíamos hablado que mostrábamos la misericordia de Dios, o Dios muestra su misericordia, como desde el principio advirtió la muerte, pero sin embargo lo deja hasta el final, como Dios diciéndole, bueno, usted sabe que su hijo mayor, su primogénito, va a morir, porque eso lo advierte desde el principio, antes de venir las plagas, pero sin embargo vienen 9 plagas antes de eso. Ahora ya llega el momento de esta batalla, el momento ya final. Nos deja una enseñanza tremenda, amados del Señor, y es que Dios siempre vencerá al final. La victoria siempre será del Señor. Entonces nosotros tenemos que reflexionar en esto y decir, bueno, si Dios es el Dios de la victoria, no tiene sentido que yo esté en contra de las cosas de Dios. Más bien me uno al equipo de los ganadores, porque en Dios nunca vamos a perder. Que vendrán batallas, que vendrán momentos difíciles, pero que al final vendrá la victoria. Ahora nos encontramos en un episodio donde los israelitas fueron echados de Egipto, y eso es lo que nos narra el versículo 31. Frente a esa circunstancia, frente a ese momento difícil, y aquí también hay otra reflexión, y es que Faraón tuvo que esperar hasta el final para tomar la decisión que podría haber tomado desde el principio. Lo mismo sucede en muchas personas que endurecen su corazón, que podrían tomar una decisión desde ahora, pero sin embargo siguen esperando, siguen dilatando las cosas hasta el final, y ya cuando se ven en las últimas que ya no pueden, ahora sí, Señor, sí, tienes toda la razón, ahora sí entrego mi vida a ti. ¿Por qué esperar hasta el final? ¿Por qué esperar hasta estar ahí caídos, hasta estar en el suelo, hasta ver que ya no pueden más para tomar una decisión seria con Dios? Dice el versículo 31, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como lo habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecid también a mí. Escúcheme, eso tenía que haberlo hecho desde el principio. Pero como le estábamos narrando ahorita, ¿por qué tuvo que esperar hasta el final? Lo mismo sucede con nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el final? ¿Por qué tenemos que estar a medias con las cosas de Dios? Mis amados, nunca vamos a ganar una batalla contra Dios. Nunca, no existe una sola persona. Aquí estamos viendo un hombre, una nación entera. Un hombre que tenía mucha autoridad y que creía que él podía hacer lo que quisiera porque era el faraón. Pero al final tiene que reconocer y dice, que se haga como ustedes han dicho. Está bien, vayan. Recuerden que estuvo transando muchas cosas. Vayan los hombres y dejen a los niños. Vayan entonces y dejen los animales. Entonces Moisés dijo, no, es que nos vamos todos, no le vamos a dejar ni una pezuña. No, pero no los voy a dejar ir, y una cantidad de cosas. Y le puso más carga al pueblo y lo demás. Para al final tener que decir estas palabras. Está bien, váyase. Lo que ustedes han dicho, pues háganlo. Al final tener que ceder, cuando lo podía haber hecho desde el principio, y se hubiese evitado una cantidad de tragedias, de desgracias en su vida. Esa es enseñanza tremenda para nosotros. No esperemos a reaccionar hasta cuando ya las cosas estén difíciles. Tomemos la mejor decisión. Ya esta plaga había afectado aún a su propio hijo. Entonces dijeron, no, mejor váyase, porque dijeron, no, eso ya se va a poner más difícil. Porque si Dios, así como lo dijo, fue capaz de matar a los primogénitos, entonces Dios también podría decir que matar a todos los egipcios. Ahora la pregunta es, ¿será que Dios lo podía haber hecho? Claro que Dios lo podía haber hecho. Claro, porque Él es el Todopoderoso y Él puede hacer lo que quiera. Si Faraón desde el principio, cuando esa vara se convirtió en un reptil, si este hombre dijo, no, si este es un Dios poderoso, yo no me pongo a resistirlo, está bien, ¿qué es lo que hay que hacer, Moisés? Dígame, dame las instrucciones y lo hacemos. Si desde ese momento él hubiera tomado esa decisión, se hubiera evitado esta catástrofe tan terrible. Ahora, quiero decirle lo siguiente. El culpable no fue Dios. Dios no fue el culpable fue Faraón. Por su terquedad, por su obstinación, por su dureza de corazón. Muchas veces Dios le mandó, noten que mandó mensajeros, le mandó a Moisés, le mandó a Aarón que hablara, vio circunstancias, vio una cantidad de cosas. Sin embargo, este hombre se mantuvo ahí duro de corazón. Ahora está en esta situación difícil. Dice el versículo 33. Y los egipcios
apremiaban al pueblo. Escúchenme, estaban afanados. Váyanse, por favor. No dice que ese Dios tan terrible que ustedes tienen, ese Dios tan tremendo que ustedes tienen, ese Dios que es tan fuerte y tan poderoso, venga y nos mate a nosotros. Más bien váyanse ya. Entendemos, sí, tiene un Dios grande y poderoso. Es lo mismo que la gente va a entender, mis amados. Aquellos que se han negado, aquellos que han estado como que es que ese Dios, es que ustedes que se la pasan allá, un día van a entender que ese Dios todopoderoso está con nosotros, y entonces nos van a tener de cierta manera, como sucedió con ellos, como que el respeto. Y no, ese Dios de ustedes es un Dios grande y temible. Dice entonces la escritura: y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían: todos somos muertos. No, váyanse rápido antes de que nosotros vayamos a morir. Antes de que el juicio de Dios venga sobre nosotros. Ya Dios ha demostrado que lo que Él dice, Él lo cumple. Ya nosotros también conocemos que Dios es un Dios de palabra. Lo que Él dice, Él lo cumple. Así que, bueno, creo que es un tiempo para nosotros decir: bueno, al igual que Faraón, Señor, vamos a ceder aquellas áreas que no te habíamos entregado. Señor, perdónanos porque habíamos sido renuentes también. Posiblemente algunas cosas hemos cedido, hemos entregado a Dios, pero posiblemente también hayan otras cosas que aún no le hemos entregado. Que sea este el momento, mis amados. Versículo 34 dice: y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Escúcheme, Dios no los mandó con las manos vacías. Dios sencillamente les dio lo que les correspondía. Importante entender, enseñanza para nosotros. Cuando nosotros caminamos, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, Dios nunca nos dejará con las manos vacías. La voluntad de Dios siempre será que su pueblo reciba lo que corresponde. Escúcheme, que ellos le pedían y todo lo que pedían se los daba. Dios dio una gracia especial, y estos hombres salieron con las riquezas de Egipto. Estos hombres salieron dispuestos a decir: Dios ha sido tan grande, tan bueno, que bueno, estamos sencillamente recibiendo la recompensa. Todos los sueldos atrasados, todos los años que estuvieron viviendo bajo esclavitud, que no les pagaron nada, ahora Dios les estaba recompensando. Aquellos años trabajados como esclavos, ahora estaban siendo remunerados. Enseñanza también para nosotros. Nunca de los nunca que nosotros le sirvamos a Dios, que nosotros caminemos bajo la voluntad de Dios, nos quedaremos sin la recompensa. Tarde que temprano, mis amados, vendrá la recompensa. Por eso la enseñanza es: no te preocupes, no te pongas a compararte con los demás. No te afanes porque los demás están haciendo las cosas mal y les va aparentemente, entre comillas, como bien. Y tú dices: yo trato de hacer las cosas legales, de hacer las cosas buenas y no me salen bien. No te preocupes, que tarde que temprano, y eso es lo que la palabra dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Estos hombres, ahora el pueblo de Israel, estaba viendo verdaderamente la mano de Dios a su favor. Y dice el verso 17: partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot con 600,000 hombres de a pie, sin contar niños. La Biblia nos muestra cuántas personas salieron de Egipto. Más o menos, dicen los historiadores bíblicos, que aproximadamente fueron unas 1,000 personas que salieron, contando las mujeres y contando los niños. Era un grupo tremendo, era una multitud de personas. Estas personas obviamente no eran todos puros israelitas, porque habían vivido 430 años en Egipto, y seguramente que también hubo una mezcla ahí, que lo vamos a estar mirando. Dice el verso 38: también subió con ellos grandes multitudes, noten, de toda clase de gente y ovejas y muchísimos ganados. A la postre, esa multitud de personas mezcladas fue lo que generó el problema. ¿Por qué salieron mezclados? ¿Por qué no salieron solamente los israelitas? Porque pues recuerden, han durado 430 años en Egipto, hubo muchas relaciones ahí, hubo muchos, digamos, combinaciones, en el sentido de que seguramente mujeres israelitas se casaron con hombres egipcios, hombres
israelitas casadas con mujeres egipcias. Y ahí pues vinieron niños. Y seguramente que hubo un momento donde estos hijos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos con los israelitas? ¿Qué hacemos? Y entonces dice la escritura que hubo gran multitud de toda clase de gente. Muchos que estuvieron ahí con el pueblo de Israel eran gente mezclada. Y este grupo de personas fue los que más adelante vamos a estar estudiando, que generaron alboroto, porque traían sus raíces egipcias, porque estaban ahí y siempre estuvieron adorando dioses. Y todo esto fue los que incitaron al pueblo de Israel a que comenzaran a adorar dioses y que levantaran, y ustedes recordarán ese becerro de oro y lo demás. Eran personas que ahí dentro del mismo pueblo estaban como generando alboroto y decían, no, pero mejor estábamos en Egipto. Y entonces comenzaron a sublevar a la gente y eso generó un gran problema porque estaba esa mezcla. Y siempre esas mezclas van a generar problemas, mis amados. Siempre ese yugo desigual va a generar dificultades. Y eso se sigue dando hoy en día. Cuando la esposa es una mujer creyente y quiere buscar de Dios y tal vez el esposo no, genera conflictos. Aquí estamos viendo y lo vamos a estar estudiando más adelante en detalle todos los problemas que generan por esas mezclas. Dice el versículo 39 al 42, cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarla afuera los egipcios no había tenido tiempo para preparar comida. O sea, lo único que llevaban fue esa masa y en el camino pues estaban comiendo esas arepas, esas tortas, ese pan sin levadura. Dice el versículo 40, el tiempo de los hijos de Israel habitando en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Dice el versículo 42, es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado de aquella tierra de Egipto. Esta noche debe guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Este es un tiempo donde ellos siempre guardaron la celebración de la gran fiesta de la Pascua, que se remonta desde lo que pasó aquí en el éxodo, en el exilio, en la salida, y por eso es la fiesta que ellos celebran, que es la fiesta cuando el Señor los sacó de esclavitud. Ellos seguramente nunca se iban a olvidar de ese gran evento, de esa situación tan bonita que Dios había manifestado su gloria y su poder, donde Dios los había sacado de esclavitud y los estaba llevando a esa tierra prometida. Pero cuando nosotros miramos el desarrollo de la historia, nos encontramos que a ellos se les olvidó, que muchas veces Dios tuvo que recordarles porque se les olvidó lo que Dios había hecho, se les olvidó de dónde Dios los había sacado, se les olvidó que eran unos esclavos y que Dios los había sacado a libertad. Es lo mismo que sucede hoy en día, que tal vez hoy estamos gozando de la bendición de Dios, pero muchas veces se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Tal vez tú estás hoy y te sientas en tu mesa y puedes alimentarte bien, pero muchas veces nos olvida de dónde Dios nos sacó, los días de crisis, de momentos difíciles, donde pasamos circunstancias adversas y que Dios nos libró. Hoy posiblemente tú tienes una familia, tienes un hogar, pero muchas veces nos olvida que todo esto ha sido fruto de una lucha, ha sido fruto de una bendición de Dios y que hoy puedes gozar con tus hijos, hoy puedes gozar de salud, pero muchas veces nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. Hoy tal vez tienes tu empresa y estás bien y bendito Dios, pero se te olvida de dónde te sacó Dios. Entonces muchas veces nosotros cuando estamos viviendo en la bendición se nos olvida de dónde nos sacó Dios y quién fue el que nos bendijo. Esto es para que recordemos, mis amados, que Dios ha estado con nosotros. Y que posiblemente sí hemos pasado por situaciones difíciles, adversas, pero Dios siempre nos ha librado, Dios siempre nos ha guardado. Y que tal vez hoy estés pasando por una situación difícil, pero recuerda que el Dios de lo imposible está con nosotros. Que ese Dios que libró a su pueblo y que lo sacó de esa cautividad, también es el mismo Dios que está con nosotros y que en esa cautividad que tal vez te encuentres hoy, en esta encrucijada, en estos problemas que estés, tranquilo, no te preocupes, que Dios está contigo y Dios te va a librar. Porque ese es el Dios que tenemos. Dice el versículo 47, dice que toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y será como uno de nuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces, solo aquellos que tuviesen la fe, que se identificaran como pueblo de Dios, podrían participar de la fiesta. Solamente aquellos que verdaderamente
entendemos todo lo que Dios ha hecho, el significado de lo que Cristo hizo por nosotros, podemos reunirnos y podemos entender que Dios ha sido bueno con nosotros. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que eso, cualquier camino conduce a Roma, eso es, todos son los mismos. No. Hay una gran diferencia, y yo quiero que por favor siempre tengamos en cuenta eso. Hay una gran diferencia de aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, aquellos que tenemos nuestra fe en Cristo Jesús. Hay una gran diferencia. Hoy en día está muy de moda el ecumenismo, donde eso somos todos lo mismo, eso reunámonos y celebremos, es lo mismo, es al mismo Dios. No es al mismo Dios, no es al mismo Dios, mis amados. Tengamos muy en cuenta eso, que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros tenemos que tener una posición muy clara y muy certera, porque el cristianismo es diferente a cualquier religión. Recordemos que el cristianismo no es ninguna religión. El cristianismo es una relación con Dios. El cristianismo es tratar cada día de imitar al Señor Jesucristo, que obvio es un trabajo que nos cuesta mucho, que tal vez nunca llegaremos al nivel, a la estatura de Él, pero por lo menos estamos caminando en esa senda que se llama el camino de la santificación. Y ahí tenemos que seguir marchando nosotros. Por lo tanto, y aquí hay una gran diferencia, dicen no es lo mismo. Pues si ustedes quieren compartir, entonces tienen que ser circuncidados. Una señal que tiene que tener verdaderamente para que nos podamos llamar hermanos. Y afortunadamente hoy no todos se llaman hermanos, pero hay unos que están mezclados, que se dicen llamar hermanos, pero que realmente aún no son, porque no han entregado su vida a Cristo, porque no han nacido de nuevo, porque no se han arrepentido de su pecado. Sin embargo, pueden estar dentro del mismo lugar. Por eso hay que hacer una gran diferencia. Vamos al versículo 49 y terminamos hasta el versículo 51. Dice que la misma ley será para natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así que así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron entonces. Dice el verso 51, en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ahí encontramos entonces que se dio ese gran evento, ese momento que era esperado. Y en los próximos capítulos vamos a encontrar esa trayectoria, esa salida de Egipto ya. Entonces ya están equipados, están listos, ya los mandaron, ok, váyanse, se llevaron las alhajas, se llevaron las riquezas de Egipto y salieron. Pero vamos a encontrarnos que no todo fue color de rosa, que no era una alfombra ahí roja y pasen, tranquilos, llegan allá, no. Vamos a encontrar en los próximos capítulos que ellos tienen que cruzar el Mar Rojo y tienen que pasar por desierto y tienen que pasar por una serie de circunstancias. Esto va a ser bien interesante lo que viene, amados y amadas del Señor, porque estas lecciones nos van a ayudar mucho porque corresponden a la nueva vida cristiana, corresponden a lo que vamos a tener que estar atravesando durante el trayecto. Ok, ya nosotros salimos de Egipto, ya nosotros salimos del pecado, ya nosotros estamos en la senda que Dios nos ha trazado, pero de aquí en adelante vienen unas cosas que vale la pena, porque cuando uno estudia el libro de Éxodo, es un libro que es súper actual, es un libro que nos ayuda muchísimo a poder entender lo que estamos viviendo hoy en día. Así que no te pierdas estas próximas lecciones porque nos van a ayudar muchísimo, es una aplicación perfecta a lo que es la vida cristiana. Y ahí entonces vamos a dilucidar muchas interrogantes, muchas inquietudes que hay. Dice, bueno, pero nosotros siendo cristianos, ¿por qué pasamos por esto? ¿Por qué pasamos por lo otro? Entonces vamos a entender muchas lecciones para nosotros. Estos capítulos que vienen nos van a ayudar a entender verdaderamente lo que es el sentido de la vida cristiana. La Biblia nos va a mostrar, nos va a trazar verdaderamente cuáles son los pasos, qué cosas tenemos que hacer, qué cosas no tenemos que hacer, en qué cosas ellos fallaron para que nosotros no fallemos, que podamos nosotros como apalancarnos de la experiencia de ellos para decir, wow, no vamos a cometer esos mismos errores, sabemos que eso les causó muchos problemas, entonces vamos a aprender muchas cosas. Muy bien, mis amados, vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero agradecerles mucho por estar con nosotros en esta mañana y vamos a orar al Señor, vamos a decirle, Padre, gracias. Gracias porque al leer cada página, Señor, de la Biblia, al leer cada capítulo, Señor, nos damos cuenta que tú eres un Dios todopoderoso, que eres un Dios grande, eres un Dios que nos da la seguridad para seguir tomados de tu mano, Señor. Gracias por adoptarnos en tu familia, Dios. Gracias por ponernos como ese pueblo que tú has redimido y que nos llama hoy en día a la iglesia. Que tú nos sigas iluminando, Señor. Que tú nos sigas mostrando los propósitos que tú tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que contigo estamos más que seguros. En ti, Señor, está la protección. Contigo, Señor, encontramos esa cobertura que necesitamos para seguir adelante.
Perdónanos, Señor, cuando muchas veces hemos querido salir adelante en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad y desestimamos todo lo que tú quieres hacer con nosotros. Hoy hemos entendido en esta lección cómo al final Faraón tuvo que ceder, cómo Faraón al final tuvo que reconocer que verdaderamente tú eres ese Dios poderoso, ese Dios que nadie lo puede resistir. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos resistido, muchas veces nos hemos negado, muchas veces hemos querido tomar las cosas como de una forma muy pasajera, muy superficial. Ahora que nos vamos a introducir, Señor, en estos próximos capítulos, queremos que tú nos enseñes, que estas lecciones nos ayuden para tener una vida cristiana verdadera y genuina, Dios. Gracias por quitarnos toda religiosidad, gracias por quitarnos todos dogmatismos y conceptos y cargas que hayan sido impuestas por los hombres y abrirnos, Señor, las Escrituras para poder comenzar a caminar verdaderamente como tú mandas. Ayúdanos, Señor, a siempre mantenernos en esta misma línea, que la palabra de Dios no sea leudada, que los pasajes, Señor, que estudiamos no sean entintados con levadura, Señor, sino que verdaderamente podamos conocer esa palabra que es verdad, que muchas veces es dura, que muchas veces es cruda, que muchas veces tal vez no nos sabe bien, pero que a la postre, Señor, es lo que tú quieres para nosotros. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí conectados. Que seas tú bendiciéndolos, que seas tú guardándolos, Señor, y que podamos comenzar una jornada tomados de tu mano, sabiendo que ese Dios poderoso está con nosotros. Y que así como dice la palabra, que el ejército tuyo estuvo ahí para sacar a ese pueblo, también sabemos que tú peleas a nuestro favor. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.